Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. Vamos a ver otra herramienta, un sintetizador. Y este se llama GMS, significa Groove Machine Synthesizer. Este módulo es parte de otro programa de ImageLine que se llama Groove Machine. Pero bueno, este sintetizador es parte de esa herramienta y la insertaron dentro de FL Studio. Y es un sintetizador que tiene bastantes posibilidades. Vamos a verlas. Este es el sonido predeterminado. Si quieren poder ver cuáles son los sonidos que tiene, solamente tenemos que ver en esta ventanita. Y viene aquí donde dice Bank y Program. Si quieren cambiar de programa, solamente den clic aquí en las flechas. Y podrán ir cambiando entre algunos de los sonidos que están siendo parte de este banco. En este caso son sonidos de bajo. O pueden dar clic acá donde dice banco y verán los sonidos que hay. Solamente dando clic se cargan de forma automática. Hay pads, efectos especiales, estos que fueron hechos por Wise Labs, y aquí se guardan los que tú estás creando. Simplemente cuando haces todo tu ajuste le das en guardar y lo puedes hacer en esta ventana. Muy parecido a lo que ya hemos visto antes. Vamos a seleccionar este que es el default. Ya conocemos este sonido bastante bien. Es un diente de sierra. Si no saben de lo que estoy hablando, es que necesitan ver el curso de diseño de sonido que les voy a dejar por aquí arriba a la derecha para que vayan y aprendan sobre el diseño de sonido. Muy bien, el programa se divide básicamente en esta sección, que es donde vamos a ver el timbre, luego esta sección que es la de modulación y luego esta sección que es la de efectos. En esta parte entonces funciona, es como si esto fuera un módulo, algo parecido, emulando hardware. Y tenemos entonces 1, 2, 3 osciladores. Si nosotros damos clic aquí, podemos seleccionar diferentes formas de onda. No vienen solo las básicas, sino que hay varias opciones desde las cuales ustedes pueden elegir. Pueden también hacerlo directamente con las flechas. Luego tenemos este que es el pitch para cada una de estas capas. Pueden subirlo 3 octavas o bajarlo 3 octavas. Y también tenemos la afinación desde 50 céntimos hacia arriba y 50 céntimos hacia abajo. Si quieren reiniciar alguno de los valores, solamente opriman la tecla Alt y den clic. De esa manera van a tomar el valor predeterminado. Y así pueden seleccionar diferentes capas y cambiar el pitch, cambiar el fine tune. Muy bien, ya que seleccionaron las 3 diferentes formas de onda, esto es básicamente como síntesis sustractiva, ya obtuvieron una forma de onda compleja y aquí pueden mezclarla. De forma predeterminada estamos escuchando el oscilador número 1, pero aquí podemos subir el volumen del oscilador número 2, del oscilador número 3 y también podemos agregar ruido blanco. Ok, ahí está. Y con este vamos a invertir la fase del oscilador número 2. Luego tenemos esto que es para controlar todavía mucho más la fase. Si estamos hablando del oscilador 2, podemos adelantarla o atrasarla. También tenemos este para que haga retrigger, es decir, cada vez que ustedes oprimen la nota, la forma de onda va a volver a comenzar desde el inicio. Luego tenemos esta sección que es para la parte del unisono. Viene unido, ¿no? Las fases del unisono. Si el unisono está en 0, aquí ustedes mueven y no van a notar absolutamente ninguna diferencia. Tienen que tener encendido el unisono. El unisono, aquí ustedes dan clic, mueven hacia arriba para aumentar las voces. Tienen hasta 16. Pueden aumentar el estéreo de las voces dando clic acá y mueven hacia arriba y hacia abajo. Y con esta es la desafinación de estas voces. Ok, y con esto son las fases de cada una de las voces del unisono. Voy a ponerlo así en estéreo, un poco desafinado para que noten la diferencia. Cuando yo tengo este botón encendido, todos los osciladores van a volver a comenzar siempre de la misma fase. Si lo dejo apagado, estarán moviéndose en forma libre.
Y con esto puedo seleccionar el punto de comienzo de cada una de las formas de onda del unisono. Luego tenemos este que es para cambiar de octava rápidamente, 2 hacia arriba. Ahí está el centro otra vez y 2 hacia abajo. Tenemos esto para convertir el sonido a monofónico, es decir, para que yo no pueda oprimir más de 2 notas al mismo tiempo. Solamente una nota puedo oprimir. Por ejemplo, ahí estoy oprimiendo un acorde, do y mi y sol. Y hasta que lo apago es que ya puedo ejecutar las 3 notas al mismo tiempo. De lo contrario, solamente va a elegir a una para reproducirla. Ahora, lo interesante de GMS es esta sección, la parte de la modulación. Como he mencionado en el curso de diseño de sonido, la modulación es lo más importante. Lo pueden ver aquí arriba a la derecha. Y tenemos 3 formas de modulación. La primera es de sincronización. Lo que va a hacer es que está tomando el oscilador y cuando yo muevo esto es como si estuviera cambiando la frecuencia. Entonces obliga al oscilador a tratar de encasillarse dentro de esa frecuencia que estoy seleccionando con el amount. Luego tenemos esta otra. Esta es modulación FM. Lo que vamos a hacer es que el oscilador número 2 esté modulando de forma FM al oscilador número 1. Esto sirve para hacer algunos growls y efectos bastante interesantes. ¿No saben qué es la síntesis FM? ¡Pum! Aquí arriba a la derecha, curso de diseño de sonido. Lo mismo para esta sección que es RM, modulación de anillo aplicada del oscilador 2 al número 1. Muy bien, entonces tenemos esas 3 formas de modulación, lo que ya lo convierte a esto no solo en síntesis sustractiva, sino que ya es un híbrido. Bien, luego tenemos esta parte que sigue siendo modulación, es un filtro. Tenemos el corte del filtro, la resonancia del filtro. Podemos seleccionar entre 3 tipos de filtro: paso bajo, paso banda y paso alto. Y con este podemos activarlo para que, dependiendo de la nota que ustedes toquen, mientras más baja va cerrando más el filtro y mientras más alta se vuelve más abierto el filtro. Esto se nota sobre todo, por ejemplo, con el filtro paso bajo. Ahí estoy tocando una nota baja, el filtro está cerrado y conforme yo voy subiendo, el filtro se abre un poco. Luego tenemos esta parte de la envolvente. Estas envolventes son 2. Aquí tenemos envolvente 1, envolvente 2 y solamente tengo ataque y decay. Y esto yo lo puedo asignar a diferentes valores. Puede ser que controle el filtro. Doy clic aquí en el botón para cambiar el destino. Puede ser que controle la modulación, es decir, esta perilla o este deslizador. Luego tenemos para que controle la frecuencia, es decir, el pitch. Y luego tenemos para que controle la cantidad de LFO que se está siendo asignada. Luego tenemos aquí este que es para invertir simplemente la forma de la envolvente. Tenemos ahora un LFO. De nueva cuenta, vamos a ver aquí la velocidad del LFO. Podemos sincronizarlo. Si está apagado, esto va a ser de forma libre. Luego tenemos este que va a ser sincronizado al bit y este sincronizado a una barra. Tenemos la cantidad de LFO. Tenemos también los destinos del LFO. Otra vez el filtro, la modulación, frecuencia y el nivel. Luego tenemos shape, es la forma del LFO. Onda senoidal, triangular, diente de sierra y cuadrada. Tenemos el retrigger, es decir, cada vez que yo oprimo una nota, el LFO se va a volver a disparar. Y este para invertir la forma de onda del LFO. Tenemos 2 LFOs. Para poner un poquito esto en contexto y que no nada más se los esté explicando y quieran escuchar, ¿no?, cómo es que está funcionando, voy a regresar a una forma de onda. Vamos a seleccionar, no sé, cualquier otra cosa. Ok, está otra vez en forma predeterminada. Y por ejemplo, vamos a modular con FM. Ahí está, voy a bajar. Ahí está. Y voy a poner, por ejemplo, envelope. Pongo que tengo un poco de ataque, un poco de decay. Y con esto voy a poner la cantidad de envolvente que va a estar siendo aplicada. Y aquí selecciono que sea a la modulación. Ok,
Ok, ahí pueden escuchar, es como si estuviera moviendo este control. Muy bien, eso es lo que está haciendo esa envolvente. Voy a regresarlo esto a 0 y ahora lo voy a hacer con el LFO. Voy a poner otra vez como destino la modulación. Voy a ir subiendo el amount y con este voy a mover la velocidad. Ahora sincronizado el bit o sincronizado a la barra. Igual los valores que está mostrando cuando lo muevo son divisiones. Recuerden que siempre son divisiones normalmente de 4 en 4. Muy bien, y aquí está la forma de onda. Ok, entonces ese es el LFO. Tenemos aquí estos controles que también son controles de envolvente, solo que en lugar de ser aquí deslizadores son perillas. Y estas son específicamente para el volumen. Con este seleccionamos el nivel de volumen y con este los valores típicos. Ataque, decay, sustain, release. Luego tenemos esta sección, esto es el volumen final después de haber aplicado toda la modulación y todos los efectos, el panorama y el pitch. 2 octavas hacia arriba, 2 octavas hacia abajo. Luego está esta sección que es para similar a lo de monofónico. Solo que aquí, si yo oprimo 2 notas, por ejemplo, do primero acá y luego el do de una octava más arriba. Si yo enciendo esto, ahora puedo controlar la velocidad que va a tardar en deslizarse desde un do hasta el otro. Normalmente esto es el portamento y funciona bien cuando está activo esta parte que dice Mono Voice. Ok, luego tenemos toda esta sección que son los efectos. Esto ya es lo último. Tenemos efecto de distorsión, de coro, flanger, phaser, filtro paso bajo, filtro paso alto, eco, reverb, panorama y un trans gate. Si se dan cuenta, todos comparten esta misma sección y también este de glue. Y lo único que va cambiando son los parámetros X y Y. Esto es porque para cada uno de los efectos solamente X y Y es lo que vamos a estar modulando. Y solamente, por ejemplo, hay el Beat Crush, oprimo una nota y hasta que yo doy clic aquí es que se activa el efecto. En cuanto yo suelto el clic, se apaga. Y lo podemos ver acá. Si queremos que el efecto se quede activo de forma permanente, hay que dar clic acá donde dice glue, es decir, pegamento, para que se quede pegado el efecto. Y cada uno de los efectos podemos modular como si fuera esto, de hecho es un LFO, para qué tanto se está aplicando el efecto, a qué velocidad, con estos lo podemos seleccionar. El tipo de LFO si va a estar sincronizado al beat o a la barra. Y la forma de onda. Son muy parecidos a los valores que ya habíamos visto en este lado. Solo que aquí son botones para seleccionar la velocidad. Y en esta sección era un deslizador. Pero básicamente es lo mismo. Y ahí, por ejemplo, cambio otro efecto. Ahora en el caso del phaser, voy a apagar aquí. Ahora la perilla X es la profundidad y la perilla Y es el feedback o la retroalimentación. Y aquí hay que tener en cuenta que el centro es que no se está aplicando nada de la modulación. Si yo me voy hacia abajo, lo que pasa es que estoy invirtiendo la forma de onda del LFO. Ok, y básicamente eso es todo. Ya con los efectos habrá que probar. Es de tareita, se los dejo. Para que vean qué es lo que hace cada una de las perillas X y Y dependiendo del efecto que hayan seleccionado. Ok, eso es entonces todos los controles de GMS. Es un sintetizador que sabiendo qué es lo que hace cada una de las cosas, es posible crear sonidos bastante interesantes. Bueno, por ejemplo, aquí hay algunas texturas de pads.
cosas como esta. Conociendo qué es lo que hace cada control, pueden seleccionar algunos de los presets y hacer ingeniería inversa para ver cómo hicieron ese tipo de sonido, qué tipo de pitch utilizaron, qué tipos de forma de onda, cuáles fueron las modulaciones que estuvieron aplicando, para que también aprendan cómo hacer ese tipo de sonidos. Si les gustó este video, los invito a que me dejen un like y un comentario diciéndome qué les pareció. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Si se quieren poner en contacto conmigo, todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima. When we